El reino de Dios es un reino espiritual. Va a tener implicaciones de todo tipo. Sí. No estamos diciendo con esto que es, como dicen, un pastel en el cielo, Sí, esa es una sí, expresión en inglés, ¿verdad? Pero se recibe primero, sí va a recibir. Por eso el Señor ha dicho, no viene con observación. Míralo aquí, míralo allá, no está en Jerusalén, no está, ¿verdad? En tal ciudad. ¿Dónde está? Y ya lo hemos visto dónde está. Está en el corazón de Zaqueo, está en el entorno de Zaqueo, está en la casa de Zaqueo, está en la vida de Zaqueo. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el tercer día de una nueva serie titulada Camino a la Cruz. Vamos a estar examinando esta semana algunos eventos y enseñanzas que aparecen en los evangelios antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual celebramos el Domingo de Ramos. Son textos y pasajes importantes porque nos muestran lo que Jesús quería que los discípulos entendieran antes de su muerte, cuando iba caminando con ellos hacia Jerusalén. Cosas que en realidad no entendieron plenamente hasta después de su resurrección. Hoy vamos a explorar el tema de la salvación y la transformación a través de la parábola de las minas, en el contexto histórico y social del primer siglo en Israel. Vamos a analizar cómo el Evangelio es el tesoro supremo que nos hace dignos del reino de Dios y cómo debemos compartirlo con los demás. También vamos a reflexionar sobre la importancia de reconocernos como pecadores y la igualdad que encontramos al humillarnos delante de Dios. Nos acompañan el pastor David Menéndez y el hermano Jason Arevalo. Si tienes una Biblia, busca Lucas 19 del 11 al 27 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ayer estuvimos hablando acerca de Zaqueo y de su conversión dramática, como el Señor lo llamó y vemos que lo estaba llamando antes de que Zaqueo se diera cuenta que lo estaba llamando. Pero vemos la transformación de Zaqueo y el Señor declara delante de todos los testigos, todas estas personas que estaban presentes, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tras esta declaración gozosa, ¿verdad?, de salvación para este hombre que había sido un gran pecador, una persona que colaboraba con el Imperio Romano, que obviamente estaba cobrando demasiado impuestos para llenarse los bolsillos. En medio de este momento el Señor cuenta una parábola muy difícil, una parábola extraña. Y hoy tengo conmigo el pastor David Menéndez y el hermano Jason Arevalo para hablar de este texto, la parábola de las minas. Y voy a leer el pasaje ya que comencé a hablar de Zaqueo. Vamos a continuar. Dice en el versículo 11 de Lucas 19, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero,
para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardado en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Wow. Tremenda historia. Ahora, a mí me sorprende, ¿verdad? Y así es nuestro Señor. Él hace cosas sorprendentes de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero han tenido este momento, un momento casi de euforia al ver la salvación de Zaqueo. Y ahora el Señor les presenta esta parábola difícil que termina. La conclusión de la parábola es aterrador. Yeah. Es que hay un contexto, ¿verdad? Sí. Un contexto que es un drama histórico-social. Es interesante, el Evangelio y la historia de Jesús no es una historia que es un mito, una leyenda, una fábula, ¿verdad? Sino nos viene en la continuidad de un trasfondo histórico, social muy particular. Sí, pues el contexto inmediato es que todavía van camino a la cruz. Y de hecho ese es el título de esta serie esta semana. Jesús se está dirigiendo con sus discípulos hacia Jerusalén. A morir. A morir. Y el drama social histórico para el pueblo de Israel en la expectativa de un Mesías. Es el contexto mayor. ¿Va ahora a ser despedazado en la muerte de ese Mesías? Añicos las esperanzas. ¿Qué esperanzas y expectativas en la psiquis, verdad, de este pueblo judío había en la esperanza de un Mesías, un libertador, un salvador? ¿Cuáles eran las implicaciones para ellos de recibir a este Mesías? Vamos a pausar ahí, David, y vamos a explicar ese contexto que tú describes. Porque nosotros lo sabemos, pero quizás alguien está escuchando y no sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando en el primer siglo en Israel, que ahora está bajo el control del Imperio Romano. Llevan siglos y siglos bajo diferentes imperios. Sí. Babilonia, el Imperio Medo-Persa. Después los griegos. Alejandro Magno llega y conquista y deja a sus gobernadores cuando él muere. Y cuando ya romanos tienen un breve momento de libertad, llega Roma. Y este imperio no es quien pueda con el Imperio Romano. Y ellos quieren su libertad, y en sus corazones ellos recuerdan las promesas. Nosotros sabemos desde nuestro punto de vista que todos apuntaban a Cristo, pero ellos esperaban ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, esperaban ese profeta que iba a ser como Moisés, esperaban ese hijo de David que iba a establecer su reino. Ellos esperaban que algún día Jerusalén sería el centro del mundo y que todas las naciones iban a mirar hacia Jerusalén. Entonces el judío en este contexto, en este momento, está esperando que pase ya. Ya tiene que pasar. Aún sus discípulos, ¿entregarás el reino a Israel en este momento? Sí. No, y por eso es que ellos discutían entre ellos. Algo que hablamos el lunes. Ustedes no lo hablaron conmigo, pero hablamos acerca de la petición de la mamá de Juan y Jacobo de que sus hijos se sentaran a la izquierda y a la derecha de Jesús. Porque ellos están pensando con este concepto humano, un concepto pecaminoso, ¿verdad? De la carne. De la carne. Claro. Y terrenal. Y el Señor les está diciendo, no. El que quiere ser el primero tiene que ser el postrero. El que quiere ser grande tiene que ser el siervo de todos.
Y entonces ayer hablamos de Zaqueo y su Y el que conversión. quiera ser grande, sí, como dijiste, ¿no? Debe servir a, debe servir a los demás. Entonces vimos la historia de Zaqueo. Vimos la historia. La historia de Zaqueo ya es como una sorpresa en esta historia, en este desarrollo. Porque Zaqueo, un colaborador con los enemigos. Sí. Y Zaqueo, pudiéramos decir, Zaqueo entra en el reino. Hoy ha venido la salvación a esta casa y es un hijo de Abraham. Un hijo de Abraham. Lo pone como un hijo del reino. En continuidad con la historia salvífica y redentora desde Abraham y a lo largo del pueblo de Israel. Abraham era reverenciado por los judíos. Sí. Y ahora Zaqueo entra en el reino y es un hijo de Abraham. Yo creo que ya ahí nos da una pauta contextual, precedente para decir, hay una manera a través de la cual se recibe este reino y el reino tiene una naturaleza muy particular. Número uno, el reino es para pecadores. Sí. Pero para esto es necesario la muerte de este Mesías, que es nuestra redención. Él va de camino a Jerusalén. Y algunos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, pero ¿sería esa la realidad? La respuesta es sí y no. Sí y no. Sí, porque se está manifestando en la salvación de Zaqueos. Sí. Pero no de acuerdo a las expectativas de los judíos de tener a un Mesías que iba a triunfar sobre el imperio romano. Correcto. Y sobre el yugo terrenal de enemigos. Y por eso es que hablamos el lunes de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Yo hablé acerca de eso y expliqué que es la naturaleza humana pensar que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso es algo que la Biblia menciona, pero hay un elemento que no podemos olvidar y es que tenemos que ver esto a través de la cruz. A través de la cruz. Es a través de la cruz. No a través de esas visiones de gloria, sino a través de esta manera que como que está invertida en cuanto a lo que nosotros pensamos que debe ser. En otras palabras, el reino de Dios es un reino espiritual. Va a tener implicaciones de todo tipo. Sí. No estamos diciendo con esto que es, como dicen, un pastel en el cielo, o es una expresión en inglés, ¿verdad? Pero se recibe primero, se va a recibir. Por eso el Señor ha dicho, no viene con observación. Míralo aquí, míralo allá, no está en Jerusalén, no está, ¿verdad? En tal ciudad. ¿Dónde está? Y ya lo hemos visto dónde está. Está en el corazón de Zaqueo. Está en el entorno de Zaqueo. Está en la casa de Zaqueo. Está en la vida de Zaqueo. Ese es el contexto. Ahora podemos proceder. Ahora, estando ellos oyendo todas estas cosas, Jesús cuenta esta parábola. Porque está cerca de Jerusalén. Y ellos piensan que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Entonces, ¿qué dice? Él cuenta esta historia de un hombre noble que va a un país lejano. Yo quiero mencionar que los que escuchan esta historia quizás piensen inmediatamente en algo que había pasado recientemente para ellos. Herodes, el hijo del rey Herodes el Grande, había ido a Roma para que lo confirmaran como el rey de esta área. Y de hecho no le dieron todo el reino que tenía Herodes, le dieron solo una parte. Pero es cierto que los ciudadanos lo odiaban, no lo querían ahí. Así que él cuenta esta parábola como para hacerlos pensar en su contexto inmediato, pero a la misma vez no está hablando de esto, ¿verdad? Herodes fue a recibir un reino a Roma para enseñorearse de él. Correcto. Para seguir beneficiándose de las prebendas que llevaba la dinastía herodiana, viviendo a costilla del pueblo y viviendo como un lacayo, ¿verdad? Ciertamente de los romanos. Sí. Y creo que Jesús en un momento dijo que los hombres nobles del reino, los que tienen autoridad en el reino de Dios, la ejercen de una manera diferente. ¿Cómo es que la ejercen? La ejercen no enseñoreándose de los demás, sino en servicio. Creo yo que si este hombre noble, y creo que estamos de acuerdo que es Jesús, habrá un hombre más noble que Jesús. No existe. De realeza real, divina, su persona, su carácter, su descendencia, su origen y su obra. Se fue a un país lejano. Bueno, ciertamente abandonó los cielos para venir a la tierra, pero a los suyos vino primero. Sí. Y los suyos no les recibieron. No. Pero no obstante, él no se quedó sin testimonio a los suyos. Y lo vemos después llorando por Jerusalén.
Cómo yo como una gallina los hubiera recibido, los hubiera amado, les hubiera entregado las riquezas del reino, pero ustedes no los recibieron. El plan, ¿verdad? Ciertamente de Dios era venir a los suyos, pero el plan y la promesa era no solo para los judíos, sino también para los que estaban lejos. Él deja sus siervos, sus testimonios en los suyos, pero iría a buscar también a las ovejas que estaban lejos. Pero esto iba a ser a través de un servicio sufriente o de muerte. Sí. El servicio de la cruz. Y la pregunta es si los súbditos del reino quieren y reciben el servicio de la cruz, que quiere decir que ahí me veo yo reflejado. Ya no es una teología de gloria, porque Dios viene a darme, a felicitarme porque yo he hecho buena obra, porque yo le he servido bien, porque he sido buena persona, sino viene a revelarme el gran ecualizador que es el pecado de todos. Sí. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Y veo que yo lo que merezco es la cruz a donde fue mi Mesías, mi Rey y mi Salvador, utilizando su nobleza, su realeza, para descender a buscarme a lo más lejos de donde yo había descendido, lejos de Dios. El Señor dejó su tesoro, que es el Evangelio, allí en su pueblo, pero también lo esparció a las naciones. Gloria a Dios. Ahora, vamos a volver al texto, porque lo que David acaba de decir es precisamente lo que esto está diciendo. Este cierto hombre de familia fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. ¿De qué está hablando esta frase y después volver? El regreso del Señor es la consumación de este reino. En otras palabras, el Señor va a la cruz. Sí. Y yendo a la cruz, termina la obra que le va a coronar. Sí. Que le va a ganar la herencia. Y la herencia, ¿qué herencia busca Dios? Busca las almas y a los perdidos, el reino de Dios. Él no tenía necesidad de ningún reino. Él abre un reino cuando viene a estas remotas, recónditas regiones de nuestro pecado y de nuestra oscuridad. Sí. Por amor. Como dice el himno, tú dejaste tu trono y corona por mí. Amén. Ahora, él dice que llama a sus siervos y les reparte 10 minas y les dice, negocien con esto hasta que yo regrese. ¿De qué está hablando esto? Jason, te has quedado callado hoy. Vamos a ver lo que tiene que decir Jason. Sí, bueno, yo estoy aquí sentado y disfrutando lo que han compartido mis hermanos. Gloria a Dios. Pero yo creo que, aunque me imagino que hay varias interpretaciones de este texto, pero yo creo que la interpretación más razonable y posible más seguro es que estas minas son representantes del Evangelio. Amén. Yo pienso en... El Evangelio es un tesoro, ¿verdad? Bueno, es el tesoro la máximo, de gran precio, supremo del universo. Es la revelación de Jesucristo, su persona y su obra. Y nosotros, como Pablo dijo en una de las cartas a los tesalonicenses, hemos sido confiados con el Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Amén. Ahora, otra cosa que vemos es que los ciudadanos de ese país lo odiaban. No querían esa mercancía. No les gustaba ese tesoro. No. Ellos tenían sus tesoros. Sí. Y ellos decían, no queremos que reine sobre nosotros. Qué interesante, el Evangelio nos hace, por revelación de su tesoro, nos hace dignos del reino, porque encontramos la belleza, encontramos la riqueza del Hijo de Dios a favor de un pecador como yo. Aquel que no ve su pecado y su necesidad tiene otra mercancía. ¿Qué queremos decir con esta ilustración o imagen? Que tiene otra manera de justificarse y validarse a sí mismo. Sí. En la sociedad,
delante de él mismo, en su conciencia, delante de Dios. Tiene otra manera de encontrar significado y de validarse a sí mismo. Pero en el Evangelio, Dios es el que nos va ahora a dar el significado y la validez. Y es con el tesoro de su persona y su obra. Amén. Para rescatarnos. Amén. Ahora vemos entonces estos tres personajes, aunque son más de tres, pero tenemos el que va a buscar el reino, es Cristo. Tres negociantes, bueno, no sé. Pero el segundo es un grupo, no es una persona. Es correcto, y son los siervos que reciben las 10 minas. Y entonces están los ciudadanos que odian a este señor, a este hombre. Ahora, dice que al regresar, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos y empieza a repartir como los galardones a los que se quedaron atrás. Vemos uno que convirtió una mina en 10 minas y él le da 10 ciudades. El que convirtió una mina en 5 minas les da 5 ciudades. Wow. Pero entonces llega este último y dice, Señor, este lo tenía guardado en un pañuelo porque yo sé que tú eres bastante exigente y te tenía miedo, así que aquí está tu mina. Wow. Y a este le dice, quítenle esa mina y dénselo al que hizo 10. Y por tu propia boca te juzgo. De la abundancia del corazón abra la boca. ¿Cómo pueden ustedes, siendo siervos malos, hablar bien de mí? Le dijo Jesús a los falsos fariseos, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos una conexión, ¿verdad? Entre los que odiaban al Señor y a este siervo. Hay una identificación en el odiar el evangelio, es odiar a Dios. Y es odiar el reino de Dios. Odiar el evangelio es odiar a Dios. Wow. Y eso es lo que vemos en este pasaje. El Señor como que está apuntando a lo que va a pasar en el futuro, pero comienza muy pronto. Él va camino a Jerusalén, va camino a esa muerte en la cruz. Los discípulos y todo el mundo piensa que ahora viene la gloria, pero Él está diciendo no. Todavía no. Pedro casi rechaza esta mina. Sí. Que no te acontezca Casi la rechaza. Sí. ¿Qué quería Pedro? Y Judas. Judas rechazó la mina. Lo rechazó también. Completamente. La diferencia, ¿verdad? El arrepentimiento y la gracia de Dios hizo la diferencia. Y yo creo que esta parábola termina con una voz fuerte. Y es porque yo creo que está apuntando al regreso del Señor. Sí. Cuando Él viene, va a ser buenas noticias para los que aman su regreso. Pero también en el venir del reino va a ser una victoria ya terminada con el reino de oscuridad. Y cuando viene ese momento que regresa Jesús, viene el juicio. Y allí en ese momento de consumación, lo que ahora hemos recibido por la fe y lo que ahora ha fructificado en el corazón, ¿verdad? Que es la presencia de Cristo, el fruto de su Espíritu, las buenas obras del reino, aún en medio de circunstancias difíciles y aún bajo la opresión de un imperio y de un yugo extranjero. Como era en el caso de los judíos, pero el reino había llegado. Pero en la consumación viene entonces finalmente la realización final de una creación renovada en justicia. Cristo vino la primera vez con respecto al pecado. En otras palabras, el reino ha llegado para pecadores. Dice, yo no he venido a traer juicio ahora. Ahora he venido a salvar, pero un día viene a enjuiciar. Ya no con respecto al pecado o a morir por el pecado y entregar el reino de esa manera tan gratuita y libremente. Un día regresará con esa autoridad, poder del reino consumado a juzgar a todos sus enemigos. Ahora, ¿qué esperanza tenemos? Hoy. ¿Qué esperanza tenemos? Hoy hay esperanza. Hoy es el día de poner tu fe en Jesucristo. Te di la pauta. Acuérdate que Él les da este tesoro. El tesoro no es dinero, literalmente. Qué interesante, Dani. Casi saltamos eso. Se convierte en ciudades. Sí. Se convierte en personas. Se convierte en pueblo, en vidas, en comunidad. Sí. El tesoro es el evangelio. Y el evangelio que ellos invierten es
predicar, es testificar de Cristo, es servirle, no para que Él nos salve, sino porque Él nos ha salvado. Eso es lo que nosotros hacemos. Y claro, no queremos interpretar esta parábola con demasiado detalle, porque tenemos que dejar que el Señor obre a través de este estilo de comunicación que es la parábola, que es un poco misteriosa a veces, pero sí entendemos que este es el evangelio, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este tesoro ahora lo compartimos con los demás. Wow. Y el que no lo comparte, y ahora no quiero que se sientan condenados si tú no eres uno de esos cristianos que no testifica mucho, pero lo que está diciendo es el que no lo comparte. Puede ser que se esté identificando con los que odian al rey. No con Zaqueo. Y no con Zaqueo. El gran ecualizador está en Zaqueo. En identificarnos con él. Sí. Y si nos identificamos con Zaqueo como pecadores, sí, es el gran ecualizador, el gran socializador, es la gracia de Dios para pecadores. Explícame rápido, David, ¿qué tú quieres decir con esto de que la gracia es el socializador? Ustedes se imaginan que allí en los contextos de Zaqueo, a lo mejor en casa de Zaqueo había algún soldado romano, algún oficial romano, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor uno de esos oficiales también vino a Jesús. A lo mejor había un celote, un contrarromano acérrimo. Y a lo mejor uno de ellos vino a Jesús, pero todos vinieron porque entendieron que todos ellos eran pecadores. Y ahora todos son socializados, quiere decir sentados juntos a la mesa con Jesús y recibiendo el reino y entrando en las ciudades, las riquezas del reino, con la misma igualdad de derecho y de privilegio. Pero hay gente que no le gusta eso. Hay gente que no le gusta esa idea porque ese peca de una manera que yo no peco. Yo soy mejor que aquel. Yo soy mejor que aquel, ¿verdad? No me pongas en ese nivel. Pero entonces sí, lo que nos hace iguales es cuando todos nos humillamos delante de Dios y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a ese rey. Que está ahí para todos. Él no abandonó a los suyos. Ese rey que fue a buscar su reino y que algún día regresará para los suyos. Ese es nuestra única esperanza. Amén. Y mi amigo, tenemos que concluir porque hemos hablado demasiado hoy, pero es que nos emocionamos con estos temas. No puedes invitarnos mucho. Bueno, pero mañana sí, porque tenemos que hablar una vez más. Ahora, mi hermano, pon tu fe en Jesucristo. Amén. Si ya eres creyente, entonces deja que esta palabra de hoy te motive a seguir predicando a Cristo. Que te lleve a compartir el evangelio con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, yo quiero que tú escuches esto. Él te ama y Él está dispuesto y es poderoso para salvar a todos los que ponen su fe en Él. Amén. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Antes de despedirnos, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Camino a la Cruz, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.